Muy buenas a todos. El otro día estuve viendo Hellsing con mi mujer, una serie que a ella le encanta, le flipa, Hellsing. La primera, no Ultimate. Ultimate la vi creo que el año pasado y no me gustó nada. Me llevé un chasco con Ultimate. A lo mejor algún día hablo de ella, no creo que la vea 2 veces. A lo mejor la veo una segunda vez por darle una oportunidad, porque tengo entendido que es más fiel al manga. Pero si el manga es como Hellsing Ultimate, el manga de Hellsing no me gusta, sin más. No me gusta, pero nada. Sin embargo, la serie, el anime, el primero que salió, que es del año 2001, el manga creo que es del año 97, y el anime este, que lo tengo aquí, que me gusta enseñarlo, me gusta enseñar estas cositas. Comprado en su día, se puede ver, por las señales de uso. Creo que mi mujer, es de mi mujer, tenía 12 años cuando se lo regalaron. Y hasta aquí está la serie completa. Y todas las cositas así en físico que pueda enseñar, siempre las voy a enseñar, que a mí por lo menos personalmente me gusta. Ahí está, mira qué tío, qué crack. Ahí está, siempre con esa sonrisa. Hay un estilo muy... Todos los personajes de Hellsing parecen que tienen cocaína, todo el puñetero día están todas una sonrisa y unos ojos desquiciados. Incluso los que deberían de ser buenos o al menos creen que luchan por el bien, pues están todos desquiciados. Una cara y una sonrisa, están todos ahí. Le falta la baba por aquí cayéndole. Pero Hellsing es una serie, un anime con muchas virtudes. Tiene muchas virtudes, tiene muchas cosas guapas. Podría empezar hablando de la música, que creo que es la mayor virtud que tiene. Sin duda. Creo que la música del anime Hellsing, del 2001, del primero, es de las mejores obras que se ha hecho en la historia del anime. Creo. Y tengo mis motivos y los voy a exponer aquí. Pero bueno, vamos a hablar un poco en general de la serie, como siempre, del anime. Hablaré un poco así en general y luego ya al final, cuando esté terminando el vídeo, empezaré a hablar de los spoilers, avisaré, como siempre, ¿vale? Para no... Por si alguien no ha visto el anime y tiene interés en verlo, para que por lo menos, coño, no putearlo aquí. A ver, pero empezaré fuerte, ¿Recomiendo este anime? Sí, lo recomiendo. Recomiendo este anime. Es un anime oscuro, un estilo muy oscuro, es sangriento, para mayores de 18. De hecho, antes iba a ser un hentai. Tengo aquí apuntado los creadores, que los nombres, soy muy malo para los nombres. El creador del manga es Kota Hirano. Kota Hirano. Y este anime, este manga, iba a ser primero un hentai que se llamaba The Legend of the Vampire Hunter. Iba a ser una leyenda muy caliente. En fin. Y hay algunas veces que se nota que iba a ser un hentai. Que se nota. Tiene alguna que otra escena fuertecilla. Por ejemplo, hay dos vampiros que son pareja y uno de ellos pues, le hace una... ¿Me entendéis, no? Al otro. No se ve. Es verdad que no se ve. Se ve de frente. Se ve la tía de espalda y de esto. Pero se ve perfectamente lo que le está haciendo. O sea que es una serie para mayores de 18 años. Aunque creo que está seleccionada como para mayores de 16. Pero yo, por la sangre, la violencia y el contenido en general, la pondría para mayores de 18. Pero bueno, yo soy el primero que vi salvar al soldado Ryan con 8 años. Así que tampoco voy a dar yo lecciones de eso aquí. Pero bueno, es una serie muy oscura. De hecho tiene un estilo así como Sin City, que juega mucho con las sombras, la oscuridad, unos contrastes entre el rojo y el negro bastante guapos, que el estilo le va perfecto, le va genial. Lo mejor que tiene también el anime es su protagonista, Alucard. Alucard es lo mejor que tiene. Es un personaje muy caótico, muy sarcástico, muy poderoso, hasta el punto de que hay veces que no sabe si es bueno o malo. Sus motivaciones parecen llevadas a cabo por lealtad, simplemente lealtad. Él no cree en lo que está haciendo, de hecho se la sopla, es un personaje que se la sopla todo, le da exactamente igual, le da igual los buenos, le da igual los malos. Él simplemente tiene su concepto de que él es como un dios, él se tiene a sí mismo como una especie de dios, se la sopla todo y siempre está como buscando un combate contra algo que realmente le haga sentir que tiene que estar en medio de un desafío. La música es tan buena porque el personaje de Alucard, todo en general, lo representa muy bien. Todo el universo. Es la música, cuando suena la música sabes que es perfectamente lo que debe sonar en ese momento. Tiene un montón de estilos. Un estilo, vamos,
un montón, tiene un montón. Y los mezcla, la de... ¿Cómo se llama? Botisaba Cátedra o algo así se llama el tema. Se tiene hasta flamenco, es impresionante, es increíble. El nota se llama, aquí lo tengo apuntado, porque ya sabéis que para los nombres soy un mojón. Yasushi Ishii. Yasushi Ishii. Es el compositor, el director, el encargado de la música. Y, tío, eres un máquina, un verdadero máquina. Es genial, la música de Hellsing es genial. Que eso lo convierte al mismo tiempo en un punto en contra de Ultimate, porque la música de Ultimate es mucho peor. En fin, empezaremos con... Voy a hablar un poco de la sinopsis. Es una serie en la que es como los descendientes de Van Helsing, pues montan una organización llamada Hellsing en la que cazan seres sobrenaturales, sobre todo vampiros, que son los más peligrosos. Entonces, parece ser que uno de los Hellsing, parece ser que es el padre de la líder, que se llama Íntegra. Pues esto sale todo en el capítulo 10, que es el mejor, sin duda. El capítulo del origen es el mejor. Es el más guapo de todo el anime. Íntegra hereda la compañía y tiene a Drácula, el verdadero Vlad el Empalador, Vlad el Empalador, Drácula, lo tienen ahí, atrapado, y está al servicio de Hellsing. Él decide, por alguna razón, no sabemos cuál, pero decide servir a Hellsing, porque lo han derrotado, por lo que sea, es su amo. Íntegra es la ama de Alucard, que es Drácula, se llama Alucard. Alucard que es el hijo de Drácula, viene por la película del hijo de Drácula, y además en Castlevania Alucard es el hijo de Drácula, pues se llama Alucard. Es como aquí, es como una especie como de alias, como que ya no es Drácula. Todo lo que es Drácula, por lo menos esto es lo que yo interpreto, todo lo que es Drácula no es ya, es lo contrario, es Alucard, no lo sé. Es lo que yo interpreto, algo así tiene que ser. Y bueno, pues hay esa organización pues se encarga de destruir pues seres sobrenaturales, vampiros, y obviamente verás, hay un gran desequilibrio de fuerzas, porque realmente Hellsing tiene un gran ejército de los cuales ninguno, los pobrecitos, pueden hacer nada contra los vampiros, no pueden hacer nada. Entonces, coño, si siempre llevas a Alucard a las misiones, o incluso a la protagonista que también está ahí, que es Seraph Victoria, ¿vale? Seraph Victoria, esto sale en el capítulo 1. Seraph Victoria es un policía, una mujer policía, que es atacada por un vampiro, y Alucard la convierte en vampiresa. No daré más detalles, ¿de acuerdo? Pero todo esto es el principio, es el capítulo 1. Y bueno, al mismo tiempo realmente que Alucard pues hace de la suya, tiene sus misiones, pues Seraph Victoria va también aprendiendo a ser un vampiro. Que al mismo que es muy guay porque tiene un conflicto. Ella no quiere ser totalmente un monstruo, no quiere beber sangre, no quiere... Eso está bastante guay, eso me gusta. Tiene muy buenos detalles. A ver, el anime en general tampoco es que sea, para mi gusto, una obra maestra, que tú digas, Dios santo, esto es lo mejor que se ha hecho nunca, ¿vale? Sin embargo, es un anime muy interesante de este estilo. Hay muchos animes de este estilo. Tiene, por ejemplo, Tokyo Ghoul, es así un anime gore. El anime de Devil May Cry. El anime de Devil May Cry quiere imitar mucho a este anime. Que por cierto, el anime de Devil May Cry es un 5 pelado. Pero este anime me resulta... Juega muy bien con todas sus virtudes, sabe muy bien lo que quiere, es muy entretenido y es muy recomendable. La música, ya os digo que es digno. Tarantino, creo que a este tío, al que ha hecho el anime, que se llama Umanosuke Ida, a este tío le gusta Tarantino, sin duda. A este tío le gusta Tarantino porque tiene un rollo Tarantino a veces que mola bastante. Y además hace así varias señas a varias películas. De hecho se escucha hasta Tarzán. Hay un momento en el que hay una escena caótica de esto y de fondo se escucha ahí entre la música, que parece como un instrumento más. Pues es Tarzán, sacado de la película de Tarzán, la original, la clásica, el grito clásico de Tarzán. Y esos son detalles que me hacen suponer que a este hombre le gustan las pelis de Tarantino. La música también, la música quiere imitar muchas veces la música de Ennio Morricone, con ese silbido, por ejemplo la de este.
pongo así de ladito no porque le esté sirviendo a la ventana, sino para no molestar al micro, ¿vale? Esa de silbido es genial, le va genial a todo. La música ya os digo que es digna de escuchar porque es muy muy buena, muy guapa. Y creo que es un anime que si, sobre todo si os gusta ese tipo de anime oscuro, ese tipo de anime sangriento, anime golfo, es un anime así que imita mucho al estilo ochentero. La verdad que tiene un estilo así muy ochentero, a pesar de ser de la primera década del 2000 y del principio, tiene ese estilo ochentero, principio de los 90, muy 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 guapo, que merece la pena, la verdad, merece la pena. Y nada, yo os recomiendo este anime también verlo en japonés. Lo recomiendo en japonés y no porque castellano, latino no tengo ni idea, no lo he visto en latino nunca. En castellano tiene un buen doblaje, no es una locura, no dicen locura ni nada, tiene un buen doblaje, pero la voz de Alucard a mí me da mucho coraje cuando en los doblajes, sobre todo aquí en España, los doblajes, el malo, por cojones, o los asesinos de estos, por huevo tienen que tener una voz así. Hola, no sé cuánto, no sé qué, vaya, tal y cual. Hablan así. Y se ve muy forzado y se ve muy... yo qué sé, y eso es un problema porque en escenas a lo mejor en las que tienen que hacer un grito, una risa maligna o algo así, se ve que no pueden. Eso es una cosa que le pasa a voces como la de Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, cuando tiene que darle énfasis, rabia o algo, se ve muy... o a Solid Snake, a Snake, sin más, a Solid Snake, al Big Boss, cuando sobre todo cuando Solid Snake se hace viejo en el Metal Gear Solid 4, ahí todavía el DB Hater tiene que todavía poner la voz más todavía más vieja, que esa voz se le queda, no entiendo por qué, en Peace Walker, cuando es más joven, pero bueno, la tiene también, y se nota mucho. Se nota muchísimo, es una pena porque muchas veces en la que necesita fuerza, en la que necesita énfasis, parece que no puede, que le cuesta trabajo hablar, está ahí que te dan ganas de darle así en la espaldita, venga, Snake, ánimo. Y a Geralt de Rivia le pasa lo mismo. Y a este Alucard, que por cierto he apuntado su nombre en la voz, es Joji, no sé cómo se pronuncia, si es Joji o Joji Nakata, que he apuntado también algunos trabajos, que por lo menos es Baki de Naruto. ¿Os acordáis de Baki? Como el líder del trío de Gaara, el hermano y Temari. No me acuerdo cómo se llama el hermano, pero este que tiene los tatuajes en la cara, el marionetista. Pues el jefe este que es calvo, ese es la voz de Alucard, que no lo sabía y me ha hecho gracia. Y en videojuegos, en la versión japonesa, es Luxor de Kingdom Hearts 2, es Kane de Soul River 2, es Jack Lupino, que lo he apuntado porque me parece muy curioso, Jack Lupino de Max Payne, no sé si os acordáis o si habéis jugado el juego, el de yo soy el lobo o algo así, dice, esto es de los demonios, nota este que estás flipado. Ese es guay, el nota ese, el que te mete que está en la discoteca Ragnarok, creo que se llama, o Ragnarok, no es, sí, el Ragnarok, eso es, bueno, eso es. Y también es Jazz en Eternal Sonata, que es un juego que no tengo, pero lo nombro porque es un juego que me llama mucho la atención y que me compraré algún día porque me mola ese juego. Y nada, el anime pues tiene muchas cositas así. A ver, lo que he dicho antes del tema del que los poderosos son muy poderosos comparado con el resto de personajes. Si tú mandas a Alucard a todas las misiones, no vas a tener ningún problema, nunca. Porque Alucard no tiene rival. Alucard da la sensación de que es invencible. Tiene tantos poderes, se me queda enganchado esto. Tiene tantísimos poderes que piensas que nadie puede vencerle. Incluso, bueno, hay un personaje que es Alexander, no me acuerdo, lo voy a poner, Alexander Anderson, creo que sí. Aquí, Alexander Anderson, que es del Vaticano. Hay muchas facciones en el anime, cada una con sus intereses y cada uno pues respeta lo que respeta. Y, por ejemplo, Hellsing no ve reparo alguno en reclutar monstruos si estos trabajan para ellos o están del lado del bien, como puede ser el caso de Alucard o puede ser el caso de Seraph Victoria. Sin embargo, el Vaticano, que creo que se llama, la facción esta se llama Iscariote, no. Esta gente, todo lo que sea monstruo, lo destruye. Le da igual sus intenciones.
y además siente desprecio por los humanos que pueden ser amigos de monstruos. Entonces pues eso también está guay, que haya diferentes facciones y nada, y en cierta manera pues están como enfrentados entre ellos también, o sea que es un todos contra todos. Y bueno, es verdad que este hombre pues le hace frente a Alucard. Tiene también habilidades sobrenaturales que son artificiales, pero esta gente de las cosas artificiales sí las acepta. Y bueno, más allá de eso, salvo el jefe final que es Incógnito, se llama Incógnito en español, Incógnito, pues no parece que nadie pueda con Alucard. De todas formas, bueno, y Walter, que es un personaje súper chulo, me gusta mucho. Que en Ultimate, Dios mío, me tiro de los pelos, porque no voy a contar nada, pero Ultimate me tiro de los pelos. Si alguien ha visto Ultimate, sabrá de lo que estoy hablando. Me cago en la madre que parió a Hellsing Ultimate lo que me hace con mi Walter. Walter aquí es totalmente leal a íntegra. Y es un personaje muy chulo, era un cazavampiros, el mejor que existía, tiene como una especie de cuerdas y lucha con unas cuerdas. Está guapo. Y verás, si pones a Seraph Victoria y a Walter en un mismo núcleo ahí no necesitas ejército, yo creo que voy a empezar ya con los spoilers, ¿vale? Antes de empezar con los spoilers, antes de que lo quites, el vídeo es una buena serie y además cortita, tiene 13 capítulos, que se ve rápido, es muy entretenida, algunos son más flojos y otros son muy buenos. El capítulo 10 es una pasada, ¿vale? Así que te la recomiendo. Ya puedes quitar el vídeo. Un besito. Y para el que quiera quedarse, pues voy a empezar a hablar, por ejemplo, de este tipo de cosas. A ver, mira. Entra el ejército entero, porque hay una conspiración. Quieren destruir a Hellsing. No les cae bien. Y entonces los vampiros por un lado, los monstruos, y por otro lado los de Iscariote, pues crean una especie de treta que Hellsing convoca a todos los líderes de todas estas organizaciones, a todos los mandamases y demás, incluso a la reina. Y es el momento para atacar y los culpan a ellos y todo el tiempo. Pues verás, los matan a todos. Pero a todo el ejército de Hellsing. Ahora mismo puedes echar el currículum en Hellsing porque te van a dar trabajo, porque no queda vivo ni el limpiaváter. De verdad, no hay nadie allí. Los han matado a todos. Y es que, verás, y ahora se ve de pronto a Seraph Victoria y a Walter y los matan a todos los malos. Vampiros, Ghoul, a los más fuertes también. Es que no tiene cabida. Y luego por otro lado a Alucard matando al jefe de ellos, que es el más fuerte, con una facilidad grandiosa. O sea, que es que realmente, teniendo a un grupo así, a un trío así, que son prácticamente invencibles, pues es ridículo que mandes al ejército continuamente. Voy a mandar a mi ejército a esta misión. ¿Para qué? Para verlos morir, porque mueren uno detrás de otro. Pum, 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 pum. Y eso es un defecto que tiene la serie realmente, que es el equilibrio de fuerzas. Es demasiado exagerado. Es anime, el anime siempre es exagerado, pero en una serie como esta es verdad que puede llegar a choca. Porque es que no ves ningún solo triunfo del ejército, en nada. No ves ni cómo matan a un solo Ghoul. Solamente ves morir y morir y morir y morir y morir y morir y morir. Es ridículo. Otra cosa que no me gusta, que esto puede ser un defecto o no, esto ya es cuestión de gusto, es que mezclen el inglés con el japonés. Que es verdad que está basada en Gran Bretaña y que está todo lo que tú quieras, vale, de acuerdo. Pero joder, tú estás escuchando el nota hablando en japonés y ahora de pronto Search and Destroy o cosas así, o Mamastar, ese inglés japonés que queda tan raro, ¿verdad? Tampoco soy yo nadie para hablar del inglés, que todo, si alguien vas a escuchar a mí hablar inglés alguna vez, ya sabes que es para pegarme un tiro. Pero yo qué sé, me suena raro. Además hay veces que intentan otro. Bueno, el español lo pronuncian bastante bien. Cuando dicen incógnito, lo dicen muy bien. Aunque bueno, esto también pasa porque en el Hellsing Ultimate, tienen palabras así también, incluso Millennium. Y cuando Alucard dice Millennium, la lengua la tiene que coger del suelo. Pero bueno, esos son detalles tontos. Y bueno, también tiene un defecto que suele tenerlo este tipo de cosas.
y es que el final se desarrolla todo demasiado rápido. A lo mejor hacía falta un capitulito más o algo así. Todo es demasiado rápido, hasta el punto de que momentos en los que deberías de tener un poco de más pausa porque mueren personajes importantes, y ni siquiera sabiendo spoiler te voy a decir quién, pero mueren personajes importantes. Y joder, todo es muy rápido, parece como la muerte de Han Solo. La muerte de Han Solo en Star Wars, pues pasa lo mismo. No se le da esa énfasis, no se le da ese sentimiento que merece. También que lo hacen, por ejemplo, todo en el capítulo 10, que no ves esa relación que es más estrecha de lo que quieren aparentar, porque lo que quieren aparentar es que es una relación altamente profesional, pero no. A partir del capítulo 10 ves que entre Íntegra y Alucard hay algo. Mi mujer dice, por ejemplo, que hay algo amoroso, que hay amor de por medio, pero que como que están enamorados. Yo no lo veo, yo eso no lo veo. Pero sí ves que hay un vínculo fuerte entre ellos, un vínculo fuerte. Y bueno, con la muerte de este personaje, con el final en sí, otro personaje importante que muere, que aunque sale poco, la verdad que es un personaje que sientes empatía, rápidamente empatizas con él y te gusta, te interesa. Es una niña vampiresa que no recuerdo cómo se llama. No recuerdo, bueno, no es una niña realmente porque tiene cientos de años, pero que se quedó como niña y ahí se... En fin. Pues... yo qué sé, le dan cierto tiempo para que se luzcan, para que puedas empatizar con el sentimiento, pero al final todo ocurre muy rápido, incluso la batalla final, todo va muy rápido, todo va muy rápido. Pasa un poco como con la primera película de Broly. La primera película de Broly da la impresión de que el final es rápido, muy rápido, que no... Broly, que parece prácticamente invencible, nadie puede contra él. De esto, Goku reventado, todos le dan la energía y lo mata de un puñetazo en el estómago. Venga ya. Pues aquí pasa algo parecido, es ese estilo de rapidez, de velocidad. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es una serie que está bastante bien, muy recomendable, 13 capítulos, una duración muy buena. La recomiendo mucho. Y voy a cortar ya aquí el vídeo, que no quiero que se me haga más largo. No sé cuánto tiempo llevo hablando, no lo mido, ni tengo guión ni nada. He empezado aquí a hablar por hablar. Pero eso, que es una buena serie, que si no la has visto te la recomiendo. Y si la has visto o la vas a ver, me gustaría saber tu opinión. Así que nada, un besito a todos, ¡mua! Y que la veáis, que está muy guapa y que Alucard es un personaje muy chulo. La música, ya como he dicho, representa perfectamente al personaje, ese sarcasmo, ese caos, ese poder que emerge el personaje. La música va perfectamente con él. Es una música muy sarcástica, muy caótica. Es, yo que sé, como la alegría del caos, no sé, como es algo así, la satisfacción del caos y al mismo tiempo tiene cierto dramatismo. Es muy buena. En fin, que no me enrollo más. Hasta luego.